Ok, hoy vamos a hablar sobre los diagramas de flujo que son muy importantes para tener claros los procesos dentro de una organización. En una empresa siempre hay procesos, procesos de producción, procesos de ventas, procesos de prestación de servicios y esos procesos tienen que ser conocidos y manejados. En el momento en que tú decides tener un emprendimiento, ese emprendimiento requiere que tú tengas todo el conocimiento del mismo, no solamente de tu empresa, en cuanto a su estructura física, sino también el conocimiento de todos los procesos dentro de la organización, es decir, cómo se hace cada cosa dentro de la organización. Y esos procesos tienen que estar estandarizados. Y cuando hablamos de que tienen que estar estandarizados, significa que tienen que estar definidos. Y se tiene que explicar a las personas que llegan nuevas cómo se hace una cosa, cómo se desarrolla determinado proceso, para que no se vayan cambiando los procesos o se vayan perdiendo las cualidades de los procesos con el paso del tiempo. Y para que esto no suceda, pues lo primero que tiene que hacerse es estandarizarse el proceso, definirse el proceso. Entonces, cuando ustedes tienen su empresa y su empresa produce determinado artículo, usted tiene que tener escrito y puntualizado cuál es el procedimiento para la producción de ese artículo. Si su empresa presta un servicio, también tiene que estar escrito y estandarizado y puntualizado cuál es el procedimiento para la prestación de dicho servicio. Entonces, lo primero que ustedes deben hacer es sacar una relación de los procesos que hay dentro de su organización. Y una vez que tengan esos procesos dentro de su organización, tienen que describirlos lo más claramente posible. De tal manera que cualquier persona ajena que quiera integrarse a la organización, al llegar a esta, pues solamente le baste con leer los procesos o los procedimientos establecidos para funcionar como se debe funcionar en una empresa que funciona armónicamente y bajo los parámetros establecidos. Bueno, muy bien. Entonces, la primera actividad que se debe desarrollar el día de hoy es justamente eso. Saque la lista de los procesos de su empresa y una vez que saque la lista de los procesos de su empresa, explique cada uno de ellos. Digamos, por ejemplo, en una barbería hay muchos procesos, ¿no? Un proceso puede ser, por ejemplo, el proceso de bioseguridad, de limpieza y cuidado, los cuidados de bioseguridad que se tienen que tener con los elementos que se utilizan dentro de la organización. Entonces, cómo se tiene que asear, por ejemplo, las sillas, cómo se tiene que mantener aseado el lugar, tiene que haber un procedimiento para eso, ¿no? Es muy importante. Otro procedimiento, pues puede ser también el del corte de cabello. Eso tiene que estar estandarizado y establecido. Entonces, cuando llega el cliente, ¿qué pasa con el cliente? ¿Dónde se le ubica primero? ¿Qué pasa con el cliente después? ¿Se le cobra con anterioridad o no se le cobra? Eso tiene que quedar establecido. Luego, cuando se llega al cliente, pues se le pone la capa, bueno, se hace todo el procedimiento que usted debe conocer si usted tiene una barbería. Si usted tiene una panadería, pues el procedimiento para la elaboración de cada uno de los productos de la panadería tiene que estar estandarizado, ¿ya? Y establecido. Cómo se prepara un pan, cómo se prepara una torta, cómo se hace un bizcocho. Es muy importante que ustedes tengan la capacidad y tengan claro cómo se hace cada procedimiento. Si es de la prestación de un servicio, lo mismo. Si vamos a hacer una plataforma de internet y vamos a hacer una conexión a través de una plataforma de internet, tiene que quedar establecido eso. Si es de un centro veterinario, pues entonces también se tiene que establecer, por ejemplo, cómo se recibe el perro, cómo se hace el diagnóstico, después del diagnóstico, cuál es el procedimiento para por ejemplo, hacer las curaciones. Y también, por ejemplo, en cualquier actividad que usted desarrolle, sea cual sea, usted tiene que tener claro que hay un proceso y tiene que respetar ese proceso. Muy bien, entonces vamos a hablar de los diagramas de flujo. Un diagrama de flujo es un tipo de diagrama que representa un proceso, que muestra las etapas como bloques de varios tipos y su orden mediante una conexión con flechas. Entonces, cuando nosotros hablamos de diagramas, estamos hablando de una escritura, de un dibujo. Y es un dibujo donde se representan cada uno de los procesos. No basta solamente con escribirlo, sino que también se puede hacer un esquema con cada uno de los procesos, un flujograma.
Por ejemplo, cuando hacemos diagramas de flujo, utilizamos simbologías dentro de un proceso. ¿Por qué? Porque, digamos, en un proceso siempre hay actividades y esas actividades se pueden representar con un cuadrito, ¿no? Entonces, digamos que este símbolo, que es un cuadrito, un rectángulo, significa que una actividad o tarea. Y es una acción llevada a cabo en un proceso que representa cortes, cambios, modificaciones, ensambles. Puede tener muchas entradas y una salida. Muy bien, entonces cada vez que hacemos una actividad tenemos que tener ese cuadrito ahí representado. Luego tenemos este rombo. Este rombo pues nos dice sirve para indicar puntos donde se toman decisiones sí o no. Si estamos haciendo un procedimiento tenemos que tomar una decisión, entonces colocamos ese rombo donde dice sí o no. ¿Ya? Eh, digamos, por ejemplo, vamos a cobrar una cuenta y hay una opción y es que se paga con tarjeta, paga en efectivo, opción sí o no. Ya paga con tarjeta de crédito, opción sí o no. En ese caso utilizamos los rombos. Más adelante vamos a ver un ejemplo para que les quede mucho más fácil y más claro. Muy bien, este de aquí significa una demora o un tiempo de espera. Lo colocamos cuando el procedimiento es suspendido porque es necesario esperar o porque se presenta cualquier situación que obliga a que nos tomemos un tiempo. Esta flecha que ven acá es de transporte o movimiento. Cuando, por ejemplo, estamos haciendo un procedimiento en una planta y tenemos que mover parte del producto que se está fabricando a otra planta, colocamos esta flecha indicando que se va a mover de un lugar a otro. Este triángulo invertido significa almacenamiento o archivo. Si estamos produciendo un artículo y ese artículo una vez se terminó de producir, necesitamos archivarlo o colocarlo en una bodega, pues utilizamos este símbolo. Y por último tenemos este que es un cuadradito pero con las puntas redondeadas que indica inicio o final. Es decir, ese cuadro nos indica cuándo empieza un proceso y al final también lo colocamos cuando el proceso está terminando. Muy bien, entonces, ¿cómo vamos a elaborar un diagrama de flujo? Lo primero que tenemos que hacer es identificar el principio y el fin del proceso, es decir, dónde inicia y dónde termina el proceso. Luego, observar el proceso completo desde el principio hasta el fin. Usted ya tiene que tener claro cuál es su proceso y de esa manera usted va pensando cómo lo va a diagramar. Luego, definir los pasos en el proceso, es decir, las actividades, las decisiones, las entradas, las salidas, los y principios o finales, ¿no? Luego, elaborar un proyecto del diagrama de flujo para representar el proceso. Si usted ya tiene su proyecto escrito, ¿qué tienen que hacer después? Pues empezar a dibujar ese proyecto que ya lo tienen escrito con estos símbolos para que, para que pueda quedar más claro. ¿Listo? Luego revisar el proyecto del diagrama de flujo con las personas que participan en el proceso. Es decir, ahí tenemos que mirar básicamente si lo que las personas están haciendo corresponde a lo que está representado en nuestro diagrama de flujo y si podemos o no podemos presentarlo de esa manera o hay que hacer algún tipo de corrección. Y eso se hace verificando el flujo. Muy bien. Aquí tenemos un ejemplo de un diagrama de flujo que es muy interesante. Bueno, digamos que este es un diagrama de flujo de de una panadería donde cómo se elabora un pan. Entonces miremos aquí cada uno de los símbolos. Este símbolo que es como un cuadradito con las esquinas redondeadas es de inicio. Entonces esto nos indica que el proceso empieza acá, ¿listo? Aquí tenemos un conector que es esta flecha que nos indica cuál es el paso que sigue. Y aquí nos dice se mezclan los ingredientes. Aquí ustedes van a escribir los ingredientes correspondientes a cada una de las actividades que ustedes hacen. Por ejemplo, en una panadería podríamos decir acá, se mezcla la harina con el agua, con los huevos, ¿ya? Y también podemos decir que se puede mezclar también aquí con la parte de la levadura, ¿no? Muy bien, una vez que se hizo este proceso, hay un tiempo de espera. ¿Por qué? Porque pues tenemos que dejar o esperar que la levadura haga que la masa del pan se expanda. Entonces aquí, por ejemplo, este símbolo no significa una espera, ¿no? Esperar 20 minutos a que la masa crezca. Entonces aquí tenemos el siguiente paso después de los 20 minutos y es una opción.
¿Cuál es la opción? Si la masa crece o no crece. Entonces nos damos cuenta que aquí tenemos por este rombo una opción que es sí o no. Entonces, si la masa crece, tenemos una opción para este lado que sería amasar. Pero si la masa no creció después de que la observamos, entonces, ¿qué significa aquí? Tenemos que ir hacia abajo y decir aplicar más levadura. Tenemos que aplicar más levadura. Aplicar más levadura. Muy bien, entonces después de que apliquemos la levadura, esperar, aquí tenemos otra vez el símbolo de esperar. Esperar 20 minutos a que la masa crezca, ¿listo? Y después de que esperamos, miramos a ver si la masa crece. Si la masa crece, pues continuamos con amasar. Si la masa no crece, pues volvemos acá. Ya aplicamos levadura y esperamos 20 minutos y volvemos acá. Y si no vuelve a crecer, volvemos a hacer la misma operación. Pero si por alguna razón aquí ya crece, pues continuamos con amasar. Este símbolo cuadrado de amasar es una acción y ustedes ya lo saben. Y luego hornear por 20 minutos, que es otra acción, por eso está en este cuadrito. Y luego sacar del horno y llegamos a la parte final, que es con este último símbolo, que ustedes ven que es como un cuadrado, pero con las puntas redondeadas, como el de inicio, y indica que aquí terminó el proceso. Muy bien, entonces la actividad que hay que desarrollar es muy sencilla. Usted debe escribir todos los procesos que tiene su organización. Si su organización produce tiene diferentes productos, escriba cada uno de los productos y el proceso para la elaboración de cada uno de los productos. Si su organización es de prestación de servicio, pues escriba el proceso de prestación de servicio que tiene su empresa. Si su organización es una peluquería, pues escriba los procesos, por ejemplo, ¿de qué? De cómo se atiende al cliente, cómo se recibe al cliente. Segundo, cómo se hace el corte o cómo se hace la depilación o cómo se hace el peinado o cómo se hace el cepillado. Tercero, pues también tienes que describir cómo haces, por ejemplo, el mantenimiento. Si tienes una máquina de afeitar, ustedes saben que las máquinas de afeitar dentro de las barberías necesitan un mantenimiento. Describe cómo se hace ese mantenimiento. Básicamente es eso, esa es la actividad que tenemos que hacer hoy. Entonces, muchos éxitos y estamos en contacto.